Pues muchas gracias, Esli, por tu invitación y gracias a aquellos que han decidido estar conectados hoy a este evento de Alas de Sanidad. Una herramienta, obviamente, para el alma, así que en eso estamos y en eso trabajamos, ¿no? Hoy vamos a compartir, como decía Esli, acerca de las heridas emocionales, cómo afrontarlas, cómo poderlas convertir en factores de crecimiento, ¿sí? Cómo convertir el dolor en crecimiento. ¡Ay, qué bueno! Ya me han salido aquí las diapositivas. Yo pensando, ¿cómo pueden salir esto? Así que, bueno, pues es lo que yo un poco llamo el laboratorio emocional. Nuestras emociones son muy complejas y hoy vamos a intentar bucear un poco en este mundo de las emociones. Para los que pues no me conozcan, pero me quieran conocer un poco más, bueno, pues yo tengo estudios en psicología, además tengo estudios en teología, mi maestría fue en el ámbito de la psicología forense, pero bueno, pues siempre he estado dedicado a la clínica y al coaching. Entonces, dentro de la clínica, pues mi gran interés siempre ha sido acerca del trauma emocional. Algo que a veces pues no acabamos de comprender del todo bien. ¿Por qué? Pues porque creemos que hace falta haber vivido el evento traumático de las Torres Gemelas para poder decir que estamos ante un trauma emocional, pero no es tan así. O sea, traumas emocionales hay de muchos otros tipos. Y aparte de eso, bueno, pues con la bendición del Señor y su auspicio, pues estamos en lo que es la Asociación de Psicólogos Cristianos, que tiene presencia pues en todo lo que es Norteamérica, incluyendo México, que algunos no lo incluyen en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y España. Para los que quieran buscarlo, pues en Facebook pueden buscarnos poniendo todo junto Psicólogos Cristianos en Acción. Y para los que pues quieran conocerme un poquito más, quién soy, etcétera, pues aquí hay también otra página web, iepac.pro, pues ahí también os podéis informar. Vamos a ir al tema, ¿sí? Vamos a bucear, como decíamos antes, en el terreno de las emociones, algo que es realmente complejo. Nuestra vivencia emocional es pues algo que es digno de estudiar. ¿Cuántas veces pues no hemos sentido ira y tristeza a la vez? O sensaciones extrañas que a lo mejor no podríamos catalogar dentro de las emociones. Bueno, ¿las emociones qué son? Las emociones son una reacción psicofisiológica, por tanto no es algo que solamente esté contenido en nuestro cerebro, sino que también sentimos las emociones, las sentimos en nuestro cuerpo, ¿no? Como esa persona que todos recordarán su época académica cuando se presentan un examen y dicen, ay, tengo un nudo en el estómago. Pues ese nudo en el estómago es esa reacción fisiológica de esos nervios, de esa ansiedad, ¿no? Entonces son una reacción psicofisiológica que es natural, o sea, no la podemos eliminar y ni siquiera como tal controlar de entrada, sino que nosotros somos impactados por un evento y lo vivimos, lo experimentamos incluyendo nuestras emociones. Nuestras emociones forman parte del ámbito inconsciente, por tanto no podemos de entrada decidir no voy a sentir hoy nada de tristeza en ningún momento del día. Eso es imposible, ¿no? Es una reacción que es natural, es inconsciente y se presenta como resultado a la exposición a las situaciones del día a día. Las emociones son algo cotidiano, ¿sí? Algunas emociones son positivas, otras son negativas, algunas nos activan y otras pues no tanto, ¿no? Pero bueno, pues tienen la capacidad, las emociones tienen la capacidad de marcar nuestros recuerdos, marcar nuestras memorias. ¿Cuáles son esas emociones básicas
que tienen esa capacidad de marcar nuestros recuerdos y memorias? Pues los tenemos ahí en la derecha, en inglés es la ira, es el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa. Y todas ellas tienen esa capacidad de marcar los recuerdos. Esto, marcar las experiencias que hemos vivido. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de heridas emocionales, obviamente son recuerdos marcados, ¿eh? Recuerdos que están marcados impregnados en nuestra memoria, ¿sí? Bueno, entonces, el recuerdo y las emociones es algo que está muy vinculado, ¿sí? Nuestra vida y la experiencia de nuestro presente, además, es el resultado de los recuerdos que guardamos. O sea, nosotros nos exponemos a las nuevas situaciones que vamos experimentando en base a todo el background, a todo el aprendizaje y a las exposiciones que hemos tenido anteriormente. Estos recuerdos están marcados, como decíamos, por nuestras emociones, las cuales tienen la capacidad de escoger de alguna forma qué momentos vamos a recordar más que otros. Es lo que en el ámbito del marketing se le llama branding, ¿sí? Y branding significa, pues, tiene relación este concepto a ese concepto de marcar que hemos utilizado hasta ahora. Aquellas memorias que el hecho de evocarlas, aquellos recuerdos que el hecho de traerlos al presente nos siguen produciendo malestar o dolor, es lo que denominamos trauma o herida emocional. De hecho, la palabra trauma viene del griego y significa herida, ¿sí? Entonces, bueno, pues todos a lo mejor podemos recordar cómo en alguna ocasión hemos visto a alguien y hemos sentido un rechazo contra esa persona sin a veces ni siquiera saber de por qué viene ese rechazo. Son cosas que van quedando marcadas en nuestro inconsciente que las emociones tienen la función de protegernos y de buscar nuestra supervivencia, además de disfrutar de nuestras vivencias. Entonces, bueno, pues esas emociones que a veces dices no sabemos de dónde vienen, pues vienen de esos aprendizajes que hemos hecho mejor o peor. No siempre son aprendizajes buenos y a veces hay que desaprender ciertas cosas, pero pues son aprendizajes. Nuestra vida, si veis el dibujito que hay aquí en la izquierda, es el resultado de esas memorias marcadas. Algunas positivas y otras negativas, ¿sí? Hay una técnica que se suele usar en el ámbito del coaching, que es recoger todos los eventos positivos y negativos más importantes de tu vida. Y eso lo que demuestra es que realmente nuestros recuerdos están marcados ya sea de forma positiva o negativa. Cuando hablamos de heridas emocionales, pues obviamente estamos hablando de experiencias que son negativas, han sido marcadas por su negatividad, ¿sí? Por emociones de miedo, emociones de ira, etc. Las heridas emocionales, por tanto, crean una impresión emocional. Cuando nosotros vivimos cualquier circunstancia que nosotros percibimos como dañina, nuestra mente lo que hace es guardarla, esa experiencia, con un objetivo, como decíamos, de supervivencia de cara al futuro, ¿no? Para que ese tipo de situaciones no se repitan. Entonces crea esa impresión emocional que produce una respuesta automática de dolor ante la exposición al recuerdo o ante la exposición a aquello que lo causó. Me explico. O sea, si nosotros nos exponemos al recuerdo de esas impresiones emocionales del pasado que son negativas, pues vamos a reexperimentar el dolor del pasado. Si nosotros nos exponemos ante aquellas personas o incluso lugares en los que se produjo o con los que se produjo ese dolor, pues vamos a volver a experimentar
dolor. Y eso es lo que evidencia la existencia de una herida emocional. Muchas de esas heridas emocionales se encuentran en la infancia, cuando ha habido ausencia de atención, ausencia de afecto, ausencia de afirmación. Afirmación significa la necesidad que tienen los niños, pero no solamente los niños, también nosotros los adultos, de que nos digan cuándo estamos haciendo bien las cosas, ¿sí? Eso lo que hace es que nos ayuda a fortalecer nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, a sentirnos más válidos y a poder afrontar con mayor positivismo las situaciones que se vayan generando en el futuro. Y entonces, esas heridas, que muchas de ellas, no todas, muchas de ellas se generan en la infancia, marcan nuestro futuro. También puede ser por el sentirse inseguro. ¿Sí? Las situaciones de inseguridad, como por ejemplo lo que son los abusos sexuales, pues o los abusos físicos, también crean una herida que también afectan al futuro. ¿En qué afectan al futuro? Bueno, pues en nuestra forma de afrontar las cosas. Si nosotros nos sentimos frágiles, nos sentimos vulnerables cuando salimos de nuestra zona de confort, pues eso va a ser algo que si no lo trabajamos nos va a acompañar toda nuestra vida. Y no solamente en cuanto al tema del afrontamiento, sino que nos va a limitar en cuanto a establecer nuevas relaciones. Ahí también me explico, vamos a ver. Cuando nosotros tenemos el caso de alguien que no ha podido vivir un vínculo seguro con sus padres, con su entorno que tenía que ser de seguridad, eso va a determinar el tipo de vínculo que esa persona va a crear en su relación de pareja. Por tanto, eso va a crear complicaciones en el futuro. Esas complicaciones del futuro pueden ser de muchos tipos, ¿no? Cuando hay inseguridad, por ejemplo, mostrar conductas de control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quieres perder ese ámbito que tú quieres que sea de seguridad. Así que, bueno, las heridas emocionales tienen esas posibles consecuencias a largo plazo si es que no las trabajamos. Obviamente, si hoy estáis aquí presenciando esta charla es porque hay una voluntad de trabajarlas, lo cual pues ponemos de relieve y es algo importante. Aquí hay un proverbio que me gustaría leeros. Está en Proverbios 15:15 y dice: todos los días del afligido son difíciles, pero el de corazón contento tiene un banquete, una fiesta continua. Entonces, ¿qué sucede si nosotros no resolvemos las heridas emocionales? Bueno, es una carga que nosotros vamos arrastrando durante toda nuestra vida. Aprovecho este momento para que, bueno, pues yo voy viendo los comentarios, o sea, aquellos que estén viendo esta charla, ya sea en YouTube o en Facebook, pueden generar preguntas y al final intentaré contestarlas, no hay problema. O sea que pues ya sabemos que hay limitaciones a veces en las nuevas tecnologías que no se generan en el ámbito presencial, pero la intención es poder responder todas esas preguntas en cuanto haya lugar. Entonces, esas son las heridas emocionales, son necesarias abordarlas justamente por esas consecuencias a largo plazo. Algunos se preguntarán, dirán, oye, ¿yo estoy herido? ¿Realmente estoy herido? Tengo dudas, no lo sé. Bueno, estos son algunos de los sentimientos que pueden evidenciar una herida del pasado, o sea, que pueden evidenciar que nuestro corazón está sangrando por algún motivo, ¿sí? Cuando nosotros sentimos rechazo o abandono,
no de forma esporádica, sino de forma repetida, con relaciones que ya teníamos o con nuevas relaciones que vamos generando. Ese sentimiento es algo que se repite. Sentimiento de traición, sentimiento de humillación, sentimiento de injusticia, sentimiento de impotencia y vulnerabilidad, sentimiento de pérdida, sentimiento de culpa o vergüenza. Cualquiera de estos sentimientos pueden poner de manifiesto una herida emocional. ¿Cuántos, por ejemplo, con el sentimiento de humillación, cuántos no han sido expuestos a situaciones de bullying? Pues las juventudes de hoy en día, porque todos más o menos pues hemos vivido situaciones de bullying, hoy en día a las juventudes se les llama la generación de cristal. Entonces, de alguna forma se está evidenciando que esas situaciones se evidencian con mucha profundidad emocional, lo cual provoca en muchos casos pues que una situación de bullying en el entorno del colegio dificulte las nuevas relaciones que se puedan generar en el futuro. Cuando hablamos de impotencia y vulnerabilidad, bueno, pues esa es la situación que viven la gran cantidad de personas que de una forma u otra están expuestas a algún tipo de maltrato. No hace falta que sea físico, simplemente con un maltrato emocional, pues es algo que puede dejar marca, puede dejar huella, puede generar una herida emocional que tenga consecuencias a largo plazo. En el tema del sentimiento de pérdida, bueno, pues ahí tenemos el tema del duelo, que es un tema que se trabajará mañana y que también es algo muy interesante, así que no os lo perdáis. Y que a veces ese duelo se puede complicar con sentimientos de culpa o vergüenza, lo cual también puede manifestar una herida emocional. ¿Cuándo se puede dar esa culpa o esa vergüenza? Bueno, pues yo es que no estuve en el momento de su muerte, o es que las últimas palabras que le dije a mi padre, a mi madre, a tal familiar que yo quería tanto, pues yo que sé, fueron a gritos. Pues todos estos sentimientos pueden poner de manifiesto que estamos ante una situación de herida emocional, de trauma emocional, que requiere una atención. En la siguiente diapositiva vemos un versículo que dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esos sentimientos que hemos visto antes, que pueden evidenciar una herida emocional, en caso de que exista esa herida emocional, nos afecta no solamente en nuestras relaciones con los demás, nos afecta también en nuestro interior, a nuestra forma de vivenciar cualquier circunstancia de la vida. Por eso hay algunos que, digamos que en época de encierro, en estos 2 últimos años, pues han tenido más herramientas y otros menos herramientas para poderse exponer a eso o a otras dificultades que se han ido generando o que se puedan generar en el futuro. Muchas heridas emocionales suelen llevar consigo la manifestación de conductas disfuncionales. ¿Qué son las conductas disfuncionales? Bueno, pues son conductas que carecen de reflexión y no nos permiten funcionar con normalidad. ¿Cuál es la función de esas conductas disfuncionales? Es intentar, aunque pues no lo consigue, intentar compensar esas heridas emocionales, intentar protegernos ante nuevas heridas emocionales o mostrarnos que necesitamos ayuda. O sea, decir, oye, es una llamada de atención de que necesitamos dedicar tiempo al autocuidado. Y eso pues es algo importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo padres de familia, liderazgo,
en empresa, ámbito religioso, el que sea, bueno, pues siempre se están dando a los demás, a los de su entorno, pero nunca están mirando que el que cuida también necesita cuidado. Eso es lo que denominamos el autocuidado. Algunos ejemplos de estas conductas disfuncionales son la dependencia emocional. La dependencia emocional puede ser el fruto de intentar compensar un sentimiento de abandono, decir, no, no quiero que me vuelvan a abandonar y por tanto le voy a echar 1000 cuerdas, ¿no?, a la persona que yo tengo a mi lado y voy a estar siempre cerca de esa persona porque no quiero perderla. Que al final puede causar la situación que teme, ¿no? Puede causar el abandono, pero esa dependencia emocional, como decíamos antes, en este caso lo que intenta es compensar y además proteger de cara a riesgos en el futuro. Después el tema de la evitación. Podemos evitar personas, podemos evitar situaciones. Por ejemplo, evitar personas puede ser el fruto de haber tenido un sentimiento de traición con respecto a esas personas y por tanto uno dice, oye, yo ya no quiero saber nada más de nadie, ¿no? También tiene un sentimiento de tiene una función de autoprotección. Lo que sucede es que es una falsa autoprotección. Al final lo que se produce con esa evitación es un aislamiento que, por tanto, no ayuda a poder enfrentar las situaciones que se den en el futuro. Después, hablamos de comportamientos de control, como por ejemplo, pues cuando alguien siente que se siente impotente ante una situación, se puede generar una situación de búsqueda de control en el futuro, es decir, ya no me voy a sentir más vulnerable en el futuro, por tanto voy a tener en cuenta todos los factores que hay para que no me vuelva a suceder. Esos comportamientos de control en estos 2 últimos años se han dado mucho, porque muchas personas han sentido culpables por el contagio o por la muerte de un familiar cercano, de un amigo, de alguien conocido. Entonces, al sentirse culpable por esa pérdida, pues se sienten responsables de que una situación de vulnerabilidad o de riesgo no se repita y por tanto se generan comportamientos de control, pero lo que hay detrás de eso es una herida emocional, ¿no? Algo que no se ha superado. Y pues consecuencias de las heridas emocionales, pues las habituales de índole depresivo o ansioso, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, se siente traicionado, pues puede sentir que no hay esperanza, o sea, en el sentido de que no hay forma de encontrar personas en las cuales poder confiar. Y esa falta de esperanza va a mostrarse a través de conductas de tipo depresivo. Así que en todo esto, sabiendo cuáles son las consecuencias de las heridas emocionales, sabiendo que no solamente afectan a las relaciones, no solamente afectan a los demás, sino que nos afectan también a nosotros mismos, es por eso que necesitamos prestar especial atención a ellas para buscar una solución. Y esa es la pregunta para muchos. ¿Hay solución? Ay, perdón, se ha pasado a la siguiente. ¿Hay solución? ¿Qué solución podemos poner a todo este tema de las heridas emocionales? En primer lugar, para solucionar una herida emocional, como para solucionar cualquier otra cosa, debemos pasar de la negación o la racionalización al afrontamiento. Cuando hablamos de la negación, hablamos de la situación en la cual la persona no reconoce que hay un problema.
Y cuando hablamos de la racionalización, hablamos de cuando la persona pone miles de justificaciones para decir que no hay un problema, ¿no? Por ejemplo, todas esas personas que han generado un miedo sistemático a toda esta situación que se ha generado en cuanto a este bicho tan famoso que ha circulado estos 2 años y que todavía sigue por ahí rondando. Muchas personas dicen, no, es que yo no siento miedo. El miedo, pues, es ansiedad, ¿no? Yo no siento miedo. Yo lo que soy es, pues, alguien que busca tener precaución. Pero a veces ese cambio de términos simplemente es una racionalización. Es una justificación que mantiene nuestra situación y que no nos ayuda a afrontar el problema y no nos ayuda a generar un cambio positivo. Entonces, ¿cómo pasamos de la negación y la racionalización al afrontamiento? Reconocer el problema, reconocer el malestar y después buscar ayuda. En esta vida debemos reconocer que es una vida como si fuera una carrera de obstáculos. De hecho, la Biblia compara la vida a una carrera. Debemos reconocer que para muchos obstáculos que nos podamos presentar necesitamos la ayuda de algo o de alguien, ¿sí? O sea, a lo largo de nuestra vida no todo podemos esperar superarlo solos. Necesitamos la ayuda de nuestro entorno y así es como se ha concebido la vida desde el principio, ¿no? El apoyarse los unos a los otros, en ese sentido, buscar ayuda profesional es bueno. ¿Por qué? Porque a veces simplemente buscamos esa persona que puede empatizar con nuestro dolor, pero no tiene las capacidades necesarias para que nos ayude a salir de donde estamos. Por eso necesitamos a personas preparadas para este tipo de circunstancias a nuestro alrededor. ¿Para qué? Pues para que el trance no sea más largo y para que podamos empezar a vivir la vida con una nota positiva, con una nota diferente. El segundo paso, una vez que ya hemos reconocido el malestar y ya hemos buscado ayuda, es poder realizar un trabajo introspectivo, ¿sí? No hay dos dolores iguales, no hay dos circunstancias iguales. Alguien te puede decir, no, es que yo pasé por algo similar y tú a lo mejor ni siquiera te sientes identificado con eso y por tanto no encuentras la utilidad en los consejos que te da. Por eso es importante realizar un trabajo introspectivo. En ese trabajo introspectivo es importante que aceptemos el dolor. Muchas veces el dolor sigue ahí porque no lo hemos aceptado, no lo hemos experimentado. ¿Cuántas personas en situaciones de duelo no se permiten vivir el duelo en el momento de la muerte de un familiar, de un ser querido, porque tienen que hacer todos los trámites legales para el entierro, el velatorio, qué sucede con el testamento, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y por tanto, no aceptan vivir el dolor porque no se lo permiten, porque tienen que enfrentar todas esas circunstancias legales y mientras otros individuos de la familia sí que se lo permiten y no están, pues no están aptos, no están disponibles para hacer esos trámites, siempre hay alguien que está disponible para hacer esos trámites, pero a veces pagando un precio emocional alto, ¿no? Entonces, aceptar y vivir el dolor. A veces dolores que no nos hemos permitido o no hemos podido vivir en el pasado. Después, reconciliarnos con el pasado. Un momentito. Nos reconciliamos con el pasado cuando perdonamos a los demás y cuando nos perdonamos a nosotros mismos.
Una persona me decía en una sesión de terapia, pero es que el perdón pues tiene que venir de Dios y si Dios me ha perdonado pues ya está, pero la cuestión es que él no creía que, esa persona no creía que se tuviera que auto perdonar, pero se estaba culpando de muchas cosas que tampoco dependían de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si la diapositiva se puede ver en grande. Muchas gracias. Reconciliarnos con nuestro pasado implica también auto perdonarnos. No somos perfectos, los demás tampoco son perfectos y esa es la razón por la cual debemos perdonar a los demás y debemos perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? No juzgarnos con demasiada dureza tampoco, porque a lo mejor no hemos llegado a los estándares que decimos que deberíamos tener, ¿no? Que predicamos. Después, permitir que el dolor quede en el pasado. El dolor debe quedar en el pasado para poder sanar. No debe estar en el presente. Eso no significa que nos vayamos a olvidar. Eso no significa que digamos, ay, pues si he tenido un duelo difícil por la muerte de un familiar, si yo dejo el dolor en el pasado, me voy a tener que olvidar de lo que yo quería a ese familiar. Eso no es así. Vamos a entender bien cómo es esta circunstancia. El objetivo es que, pues, cuando nosotros tenemos una herida física y hay infección, el objetivo es poder retirar la infección, poder cerrar la herida, pero eso no significa que tu cuerpo no recuerde que ahí hubo una herida, ¿sí? Entonces, bueno, debemos permitir que el dolor quede en el pasado, debemos aceptar que sanar no es olvidar, porque también algunos dicen, no, pues que si ya has perdonado tendrías que haber olvidado, ¿no? Y ya la relación debería ser perfecta. Pues tampoco, ¿no? Muchas veces el perdonar no obliga a la reconciliación relacional, porque no es posible, porque a lo mejor no hay arrepentimiento de la otra parte y por tanto no va a haber un cambio. Y bueno, pues vamos a escoger tomar distancias. Eso es normal. Vamos a seguir con el paso 3. El objetivo siguiente es transformar, como decíamos, las heridas en cicatrices llenas de aprendizaje. O sea, esa es la forma en la cual convertimos una herida en un factor de crecimiento. Cuando esa herida nos ha ayudado a aprender. Hay muchas personas, o pocas, no sé cuántas, que siempre tropiezan con la misma piedra y siempre se hieren con las mismas cosas. Entonces, eso no es una herida que haya producido un crecimiento. Nosotros hablamos de heridas que producen un aprendizaje y por tanto producen un crecimiento que incluso nos capacitaría hasta para intentar ayudar a otros en situaciones similares. ¿Cómo es que podemos transformar las heridas en cicatrices llenas de aprendizaje? Bueno, antes hablábamos del perdón, de perdonar, esa es una parte. Después, el tema de la confesión. Muchas veces nuestras heridas emocionales han sido causadas por circunstancias que no solamente han dependido de otros, sino que también han dependido de nosotros mismos, porque a lo mejor hemos sido incautos o lo que fuere. Entonces, esa parte la debemos poder confesar y la debemos poder admitir. En nuestra parte, entre comillas, de culpa, ¿no? En esa herida. Eso también nos ayuda a no focalizar en el otro el 100% de la causa de nuestro dolor. Después, poder incluso, que eso ya es, pocos casos llegan a ese punto, ¿no? Poder agradecer por la herida emocional y por el aprendizaje que nos ha dado. De las situaciones de la vida, que a veces son muy variopintas, ¿no? Pero debemos poder agradecer
a Dios por el aprendizaje que hemos recibido a través de la herida. Si hay algo que dependa de nosotros y que podamos enmendar, hacerlo. Y si hay algo que debamos enfrentar, también hacerlo. ¿Qué sucede muchas veces? Hay conflictos entre las personas, heridas emocionales que se han causado, pero no se enfrentan las situaciones. Entonces siempre ponen la cara bonita de, ay, sí, qué bien, ¿cómo estás? Ay, me alegro mucho de que estés bien y no sé qué. Y hay una hipocresía detrás, porque realmente lo que la persona le desearía sería todo lo peor, lo cual es la muestra de que hay una herida emocional detrás. Y lo que sucede ahí, ¿por qué no sana muchas veces esa herida? Es porque la persona no quiere enfrentar la situación, no quiere ir a la persona y decirle, oye, tú me hiciste esto y esto me hizo daño. ¿Sí? Entonces, es una de las formas imprescindibles el afrontamiento, el enfrentar las cosas, el enfrentar las personas, el enfrentar las situaciones para convertir las heridas en cicatrices llenas de aprendizaje. Después está el tema de fomentar los momentos de introspección en el día a día. ¿Por qué? Bueno, tiene dos funciones. Primero, nos ayuda a prevenir nuevas situaciones de trauma o herida emocional al intentar mejorar en nuestra inteligencia emocional, comprendernos, ver por qué ahora mismo nos sentimos mal y poder resolver sobre la marcha esas circunstancias que se van generando. Y también porque estas preguntas van a poner en evidencia si todavía hay algo que solucionar, ¿no? Si todavía hay algo que quede ahí en nuestro background sin poder sanar. Nos vamos a preguntar, ¿qué siento ahora? ¿Cuáles son mis emociones? Eso es algo que es imprescindible, pero muchas veces no nos paramos a pensar qué es lo que estamos sintiendo y por qué nos sentimos así. Después, ¿qué quiero que suceda? Muchas veces lo que te va a decir la persona es que, pues sí, está mostrando una conducta de evitación como fruto de una herida emocional, pero no le está proporcionando aquello que quiere que suceda, ¿no? Que a lo mejor es la reconciliación con esa persona y entonces esa evitación se debería cambiar en un afrontamiento, ¿no? de la situación. Y por tanto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué recursos tengo para poder cambiar mi realidad y mi vivencia emocional en este momento? Y por último, apoyarse en relaciones sanas. ¿Por qué? Porque las relaciones sanas nos ayudan en nuestro camino de sanidad, ¿sí? Si nos relacionamos con personas que también están enfermas emocionalmente, pues muchas veces eso va a complicar nuestro crecimiento emocional. Con respecto al aprendizaje y al crecimiento que necesitamos generar en nuestras emociones, en nuestro corazón. ¿Cómo? Pues trayendo sabiduría sobre ellas, que eso es lo que nosotros llamamos inteligencia emocional. Os quiero leer en Proverbios 28-26. Dice, el que confía en su propio corazón, en sus propias emociones, en lo que sale de él, es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. ¿Será librado de qué? De las consecuencias de esas emociones, ¿no? De esas, en nuestro caso, de lo que estamos hablando, de esas heridas emocionales. Por tanto, sí hay solución, pero nosotros debemos escoger. Debemos escoger si somos víctima y estamos sangrando de continuo, aquí vemos dos ejemplos, o si somos protagonistas, ¿sí? Y por tanto, tomamos las riendas de nuestra situación, buscando ayuda, enfrentando
las situaciones, perdonando, haciendo rendición de cuentas de lo que tenga que ver con nuestra parte, con todas estas cuestiones que habíamos trabajado, ¿no? Bien, pues si escogemos ser protagonistas, eso tiene unos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de ser protagonista? Motivar un futuro positivo, ¿sí? No un futuro que sea el resultado de un arrastre emocional negativo. Y por tanto, escribir una mejor historia en nuestra vida. Podemos vivir una vida diferente a una vida condicionada por las heridas emocionales. Ser protagonista significa no vivir siendo esclavos de nuestras experiencias pasadas y poder generar experiencias futuras diferentes. En la gran mayoría de casos hay a veces que hay circunstancias que han generado una herida emocional que ya no se pueden cambiar, como es en el caso de las pérdidas, pero todos los demás casos pues tienen solución, podemos generar experiencias diferentes. Si nosotros vivimos condicionados, por ejemplo, a experiencias de traición, no podremos generar relaciones de confianza íntimas que nos permitan crecer como persona. Después, vivir la vida con otra actitud, una actitud que además no es esclava de la herida, sino que es una actitud que permite sanar sobre la marcha. Eso es lo que es la resiliencia, ¿sí? La resiliencia la podemos definir como la capacidad individual de superar con entereza las situaciones traumáticas o que pudieran generar herida emocional. Entonces, vivir una vida con esa capacidad, eso es lo que podemos conseguir si nosotros trabajamos en nuestras heridas emocionales y sanamos de ellas, mejorando nuestra percepción sobre el entorno, nuestra percepción sobre el futuro, nuestra percepción sobre nosotros mismos. Es lo que en psicología a esto se le llama la tríada cognitiva, ¿no? Los pensamientos, cambiar los pensamientos negativos que cuando uno está herido pues tienen en relación a su entorno, en relación al futuro, en relación a uno mismo, por pensamientos y convicciones diferentes. Y por tanto, vivir en una victoria en el terreno en el terreno mental, en el terreno emocional. Y por tanto, al sanar, ya no vivimos como víctimas, sino vivimos como agentes de cambio, un cambio que se genera en nosotros mismos, pero que también va a tener un impacto positivo en las relaciones de nuestro entorno. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y ahí es importante estas palabras, ¿por qué? Porque nos habla acerca de que guardar nuestro corazón debe ser algo intencional. Debe ser una búsqueda intencional en nuestra vida, guardar nuestro corazón, guardarlo de las heridas, pero no buscando la evitación, sino buscando modos de afrontamiento que sean sanos y que generen entornos de salud. Dice, porque de él mana la vida, ¿no? Y como última diapositiva de hoy, os quiero proponer una dinámica. Sé que, pues bueno, algunos de vosotros pues simplemente estáis interesados por las temáticas, otros tenéis personas a vuestro cuidado porque ocupáis puestos de liderazgo, etcétera. Entonces esta dinámica también os puede servir a lo mejor para ayudar a otras personas. Aquí hay una lista de sentimientos: abandono, me he sentido acorralado, amenazado, atacado, atrapado, coaccionado, maltratado, manipulado, obligado. Son sentimientos que están asociados a heridas emocionales. Y vamos a generar una serie de preguntas. ¿Cuál de estos sentimientos te invade en los malos momentos que tienes en pareja, que tienes en la familia, que tienes en el trabajo? ¿Por qué? Porque eso te ayudará a detectar que hay una herida emocional de base.
¿sí? No es que si esto es repetido, si no es que no es ocasional, sino que es repetido, o sea que habitualmente la forma en la cual nos sentimos cuando tenemos un conflicto en nuestros diferentes entornos son sentimientos de esta lista, va a poner en evidencia que hay una herida emocional de fondo. ¿Cuándo empezaste a sentir este sentimiento? Vamos a buscar el origen. ¿Cuándo vino este sentimiento a nosotros? ¿Cuál fue ese aprendizaje negativo? Hay a veces que las personas te van a decir, no lo sé, pero bueno, en muchos casos la persona, pues a veces cerrando los ojos, ayudándola a centrarse en el cómo se siente ahora y decir, oye, ¿y cuándo fue la primera vez que te sentiste así? Pues muchas veces la persona lo logra recordar, viene ese recuerdo a su mente partiendo desde el cómo se siente ahora y por tanto vamos a ver el origen de esa herida emocional. ¿Qué quiere conseguir este pensamiento en ti? Bueno, estas preguntas siguientes son de carácter neurolingüístico y nos ayuda a entender esa emoción y nos ayuda a entender cuál es la función que está queriendo cumplir en nosotros y por último ver que esa función realmente no la está cumpliendo otra función que es negativa. O sea que al final lo que hacemos es una toma de conciencia de qué es lo que está ocurriendo en el ámbito de nuestro corazón, en el ámbito de nuestras emociones. ¿Qué quiere conseguir este sentimiento en ti? ¿Te protege de algo? ¿Qué te quiere hacer ver? ¿Qué ha hecho de positivo por ti? ¿Qué ganabas en el pasado cuando comenzó a manifestarse esa emoción? Todas estas preguntas van a mejorar nuestra inteligencia emocional, nuestra comprensión sobre nosotros mismos y nos va a permitir afrontar de una forma resiliente nuestras emociones y vivencias. Últimas preguntas. A ver. Las últimas preguntas es ¿cómo puedes cambiar el diálogo de tu sentimiento o de tu emoción? Si tu emoción quiere protegerte, pero realmente no te está protegiendo, sino que te está aislando tanto de lo negativo como de lo positivo, pues empezamos entonces un diálogo con nuestra emoción que va a poner en la posición adecuada esa emoción y que va a generar ese cambio a través de esa toma de conciencia. Siempre hay una opción mejor que quedarse con sentimientos o conductas que son autodestructivos al fin, que a lo mejor a corto plazo podemos encontrar un beneficio secundario de las conductas de depresión o de ansiedad, etcétera, pero a largo plazo vemos que no va a ser así, ¿no? Aparte de esta dinámica, que además nos la podemos autoaplicar, la podemos aplicar a otros, pues como se ha comentado en sesiones anteriores están las técnicas de estimulación bilateral, que son algo fantástico y quien no las haya probado, pues es algo interesante si hay una situación que lo amerite. Y que son realmente útiles para situaciones de heridas emocionales y trauma emocional. Por último, pues nada, todos aquellos que os queráis poner en contacto, pues podéis poneros en contacto a través de iepac.pro, a través del correo electrónico, buscando iepac en Facebook. Y ahí nos vamos a seguir viendo. O sea, entiendo que este tema daría mucho de sí, pero hoy simplemente el objetivo era presentar una píldora, presentar las herramientas básicas para poder entender qué son las heridas emocionales, para poder entender que hay solución para ellas y para poder entender cuáles son las primeras formas en las cuales nosotros podemos abordar esas heridas emocionales. Cuando hablábamos de las técnicas de estimulación bilateral, no es exclusivo el MDR, también hay otras, está el protocolo Flash,
en España hay gente que se forma en una que se llama TEP y bueno, pues toda esa familia de técnicas de estimulación bilateral, todas están dirigidas a ese tratamiento específico de heridas y traumas emocionales. Muchas gracias, Esli, muchas gracias a todo el equipo por invitarme el día de hoy. No sé si Esli anda por ahí. Sí, sí. Y bueno, pues espero que esta charla haya sido de utilidad para nuestros oyentes. Ay, creo que mucho, mucho, mucho. Realmente es importante poder entender, ¿no?, lo que nos pasa, porque muchas veces las personas sienten, pero no tienen palabras ni conceptos para poder explicar. Y tus sugerencias también al final creo que nos ayudan bastante y realmente me alegro que esto también nos va a quedar grabado aquí para que las personas puedan volver a asistir, porque creo que está muy útil realmente. Todos los temas, ¿no?, del perdón, de poder explicar, de poder entender esos conceptos también, ¿no? Y como dijiste, ¿no?, esto es la terapia MDR, el protocolo Flash, todo esto, las nuevas terapias que se desarrolló desde la neurociencia, desde el entendimiento de cómo podemos entrar en el cerebro y ayudar al cerebro a que se sane a sí mismo, ¿no? Que podamos aprovechar lo que Dios creó en nuestro cerebro y darle la posibilidad de sanarse a sí mismo de una forma científica y rápida, bastante más rápida y con resultados mucho más impresionantes, ¿no? Realmente para las personas, ¿no? Hay personas que para las cuales esa terapia es súper indicada porque confían en el proceso de la terapia. Hay personas que se sienten muy vulnerables en ese tipo de terapias y a lo mejor pues optaríamos por una terapia más de programación neurolingüística o otras cuestiones en las cuales a lo mejor no se sienta vulnerable, ¿no? No es que la técnica como tal vaya a hacer sentirte vulnerable, pero pues hay personas que cuando le dices cierra los ojos, ¿no? Ya muchas veces es... no quiero. No, yo creo que una de las cosas también que nos ayuda mucho es el hecho de que no hace falta también trabajar Ajá. con los ojos cerrados, incluso porque muchas veces la estimulación bilateral es visual y no hay como trabajar de ojos cerrados. Creo que la otra cosa que me gusta mucho también es que no hay que contarle todo, ¿no? A veces las personas tienen mucha vergüenza de hablar, especialmente cuestiones sexuales, ¿no? De lo que se les haya hecho, ¿no? Y esto creo que nos permite también trabajar de una forma más protegida. Y a veces hay secretos, incluso a veces cosas militares y otras cosas así, que no pueden contar, ¿no? Yo trabajo en la capital de mi país y hay veces, ya me pasó de tener clientes donde dice, no te voy a contar lo que necesito contarle en todo, porque si no, usted se hace archivo y su vida estará en riesgo. Son secretos de Estado, son cosas complicadas. Ajá. Y Eso sí uno que es igual, verdad, es una muy buena ventaja. no, y uno puede trabajar esas cosas y las personas pueden trabajar en silencio sin contar lo que está pasando. Y ahora tenemos protocolos grupales también y el protocolo Flash, que son formas más ligeras. A mí me parecía increíble que el MDR pudiera sanar a la gente moviéndose los ojos, ¿no? Esto parece... A algunos pacientes les parece un juego casi ridículo, pero cuando ven que su nivel de malestar se reduce, y de, oye, esto funciona. Esa cosa funciona, ¿no? Yo realmente salí de mi primera sesión hace muchos años porque descubrí como cliente, me quiere decir que yo voy a mover los ojitos, mi trauma se me va a ir. Pero cuando salí de mi primera sesión, realmente fue lo que me pasó y la cosa realmente disminuyó radicalmente el impacto de lo que estaba trabajando. Ahora, si esto es loco, el protocolo Flash es aún más loco porque uno se sana sin pensarlo, uno pone una cajita al lado y piensa en cosas buenas y disminuye la perturbación, ¿no? Y eso es una forma muy protegida de trabajar. A mí me encanta, realmente me gusta mucho.
De modo que tenemos muchas herramientas nuevas de poder ayudar a las personas a que se sanen sin hacerles Ujú. daño, ¿no? Sin hacer que necesariamente se sienten tan vulnerables, porque yo creo que sí, hay que tener este cuidado de no exponerle todo. Pero no, a los que no, vamos a ponerles también ahí algunos links para que puedan conocer en otros países donde pueden buscar personas o también la formación, porque queremos invitar a todos los psicólogos a que hagan la formación en terapia MDR. También el primer hermano, que es el brain spotting, también es una terapia que nos ayuda bastantísimo, ¿no? Ujú. Bueno, no veo que haya preguntas, Mike, entonces No, quiero... por eso yo estaba dejando como 10 últimos minutos para ver si había preguntas, pero finalmente La gente, yo creo que fuiste tan claro que la gente entendió todo. Aquí hay, ¿qué pasos podemos seguir para ayudar a que alguien en estado de negación logre reconocer que necesita recibir ayuda? Rezar mucho. No. no, yo creo que para salir de la negación muchas veces está la pregunta de si tú sigues la misma línea que estás tomando el día de hoy, ¿dónde vas a terminar? ¿No? Si Ujú. sigues este camino, ¿dónde vas a terminar? Entonces van a ver que realmente van a tomar conciencia de que no es el camino adecuado. Algo está ocurriendo. Y uno puede hacerle al revés también, ¿no? Si me vienes a visitar en 5 años o 10 años, Ujú. ¿no? Y no has cambiado de rumbo, qué me vas a contar? ¿No? ¿Qué me vas a contar de cómo está tu vida? ¿No? Que es a veces ver las consecuencias más al frente también, ¿no? Pero es difícil ¿O cómo realmente. te gustaría verte dentro de esos 5 años? Y si sigues ese camino, ¿tú crees que vas a llegar a ese puerto o te vas a alejar de él, ¿no? Ya, pues, muy buena pregunta.